Bueno, y ahora nos vamos a meter en lo que creo yo es un gran tema, porque efectivamente cuando a uno lo llaman del colegio o inclusive del jardín de infantes, frente a alguna dificultad que la maestra o la directora pueda empezar a detectar, los padres en general nos angustiamos mucho porque sentimos que qué es lo que están viendo, qué es lo que le pasa a mi hijo. Esto hace que no tiene las condiciones, no tiene las capacidades suficientes para llevar adelante el año escolar, que en general nada tiene que ver con esto, sino que básicamente tiene que ver con poder acompañar en su justa medida las distintas problemáticas que pueden surgir y que en general en algún momento nos surgen a todos, ¿no? Para decirlo de esta manera, porque me da la sensación de que todos en algún momento pudimos haber tenido un problema más o menos. Pero hay otras situaciones que pueden ser más complejas, obviamente, y que requieren de un acompañamiento, requieren de una terapia. Está con nosotros la licenciada Lucila Sixto, que sabemos es psicopedagoga y que nos hemos hablado de otros temas. Pero esto definitivamente es un tema muy interesante, muy importante poder decodificarlo para no asustarnos de más, pero por otra parte para no desoír aquellas alertas o alarmas que pueden surgir que necesitan de estos recursos extras, ¿no, Lucila? Sí, seguro. En realidad, bueno, a ver, tenemos que confiar en los docentes, porque los docentes tienen muchos chicos y tienen a nuestro hijo en general muchas horas también, ¿no? Exacto. Sobre todo los docentes de jardín y los primeros grados, ya segundo ciclo, secundaria tienen menos horas, pero igual los docentes saben mucho en relación a esto. Yo confío mucho en en las alertas que te plantean los docentes. En estas percepciones que surgen y después que se transforman por ahí en confirmaciones. Exactamente. Y en realidad lo que uno ve es que en el trabajo a veces cuando uno cita a los papás y uno puede trabajar como en equipo, el colegio, con los padres, sí se necesita a veces con una terapia, pero a veces no llegas a la instancia terapéutica, tal vez es ayudarlos a los papás a estimular algún área que quedó, digamos, sin estimular porque no han podido o no lo han podido ver. A veces se resuelve la situación, digamos, ¿no? Claro. No siempre es... Pero sí, me parece que es importante, tanto para los docentes como para los papás, saber un poco cuáles son las alertas, que son alertas, digamos, a ver, bastante, digamos, esto ya está como muy estudiado. A ver, en jardín, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor y de la comunicación social. O sea, lo motor sería toda la dinámica motora del chico, digamos, a ver si hay hiperactividad, si no hay hiperactividad. A veces no hay hiperactividad, pero hay hipoactividad. Hay chicos que están como muy... hay que estimularlos mucho para que puedan, digamos, llegar a una actividad motriz, ¿sí? Esto tiene que ver cómo se lee. ¿Se lee en la aula? ¿Se lee en el recreo? Cuando hablamos de esta identificación de un no desarrollo motriz o de una hiperactividad o una hipoactividad, ¿dónde se vislumbra? Sí, en general en jardín, en las primeras salas, lo vislumbra el docente. Pero siempre los chicos tienen profesores de educación física. Uno siempre consulta con los profesores de educación física. De hecho, a veces los hacemos participar incluso hasta de las entrevistas, para que ellos les cuenten, los papás cuando tienen todo esto motor que tienen que desplegar en las áreas de ellos, bueno, ¿qué le pasa al chico, no? Si es atolondrado, si es torpe, se cae. Y de repente los padres te dicen, ay, sí, en mi casa también. Pasa lo ay, mismo. tira todo en la mesa. Ay, no hay vez que salgamos que no hay algo tirado. O sea, los padres identifican estas cuestiones. A veces hay que poner las palabras. A los docentes también, los equipos de orientación ayudamos en eso. El docente sabe mucho más del alumno que nosotros que estamos en la orientación. Pero puede estar hablando de qué particularmente, porque esto es una característica bastante frecuente, ¿no? Un chico que puede ser hiperactivo o no demasiado activo, y nosotros, como vos bien decís, lo podemos categorizar en cuanto, uy, es un torpe, es atolondrado, bueno, no sé, tiene esa personalidad, es insoportable. Y nos quedamos como con eso, ¿no? Y no ahondamos en lo que en realidad esto está hablando. Claro, bueno, la torpeza motora es un cuadro de por sí, digamos, que después va a desarrollar lo que tiene que ver con ciertas dispraxias motrices, digamos, ¿no? Que son la disabilidad en la praxia, digamos, como ser, estos chicos después les cuesta un montón atarse los cordones, agarrar correctamente el lápiz, tener una predominancia de lateralidad adecuada, o sea, que sean zurdos o diestros, pero que sean... Eso, vos pensás que en sala de 4 se define la lateralidad. O sea que yo ya tengo un chiquito en sala de 5 que vos ves que le sigue costando, que agarra la mano derecha para algunas cosas, que la va cambiando, se cansa con la derecha y empieza a pintar con la izquierda, digamos. Son todos indicadores que tenemos que ir mirando, digamos, ¿no? Obviamente que hay indicadores más groseros, si querés, o más gruesos que otros. A ver, si yo tengo un chiquito en sala de 2 que no responde a su nombre, que no responde ante un pedido del adulto, que no puede tener nada de atención conjunta, que es poder prestar atención a un mismo objeto con otro, digamos. A ver, que rechaza
el contacto con los otros, que rechaza la mirada con el otro. Bueno, esos son indicadores que, bueno, que tienen que tener su seguimiento en sala de 2 y uno ya empieza como a abrir algunas cuestiones con los papás, ¿no? Lamentablemente nos sigue costando la derivación. Cuanto más chiquito, nos cuesta más la derivación. Nos cuesta trabajar desde el aspecto preventivo. Nos cuesta a veces que uno le dice al papá, mira, en sala de 5 hay ciertos predictores que tienen que ver con las habilidades de lectoescritura y de matemática, que van a ser las que se van a desplegar a partir del primer ciclo, o sea, primero, segundo y tercer grado, o primero, segundo, tercer año es ahora de educación primaria. Y uno le plantea estas cuestiones en sala de 5 y el padre te mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿o por qué tanta exigencia? Y a veces lo que uno quiere hacer es prevenir. Uno cuando logra trabajar... O veces, anticipar determinados hechos que después, lamentablemente, porque este tipo de dificultades después impactan seriamente en el desarrollo de ese chico en ese año escolar. ¿Seguro? Porque no puede cumplir con los objetivos, entonces viene la frustración, la angustia, el desorden, una construcción de autoestima baja, ¿no? Que en general te dicen, bueno, no, lo más importante es que sea feliz o que esté contento consigo mismo. Bueno, pero para estar contento consigo mismo uno tiene que ir, digamos, a ver, ir atravesando estas cuestiones de aprendizaje y también, a ver, y también asumir las cosas que nos cuestan más, porque a todos hay áreas que nos cuestan, tiene que ver con los perfiles, digamos esto, ¿no? Entonces, los docentes van como capacitándose en esto y son los que más te llaman la atención. Te dicen, mira, tan chiquito, intenté esto, intenté lo otro. Otros docentes les cuesta más, pero uno le va dando tips en esto. Bueno, intenta por acá, intenta por allá y uno ve que eso no mejora. Bueno, ahí, entonces por ahí sí planteamos el tema de una consulta. A ver, yo te voy a poner un ejemplo que me parece interesante. Mientras que te escuchaba me acordaba de una situación personal que me ocurrió, que efectivamente en uno de mis hijos, un chico, un muy buen alumno, que siempre tuvo un desempeño muy correcto, y fui llamada hace como 3 años, me acuerdo, a una consulta con la psicopedagoga del colegio. Y me dijeron, mirá, la verdad es que estamos preocupados porque empezaron a aparecer determinados aspectos en la escritura. Y yo me quedé, viste, y de verdad, y fue como dije, ay, esta preocupación, ¿no? Porque en el fondo, este mensaje inmediatamente está tratando de buscar, a ver, qué es lo que está pasando o qué es lo que me perdí en el medio que puede estar impactando en el desarrollo de tu hijo, ¿no? Y entonces empezó, cuando pude superar ese primer impacto, dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, efectivamente que se saltea letras y entonces se escribe mal, está con faltas de ortografía por ese motivo. Y cuando ella me describía este escenario, identifiqué en 1,5 segundos a mi hijo. Y dije, efectivamente, esa ansiedad por concluir, por terminar primero, por terminar y por sacarse de encima la responsabilidad, hace y tiene esta consecuencia. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos esto? Seguro. ¿Cómo trabajamos este aspecto? Bueno, ¿no? De eso se trata. Y fácilmente se resuelve una vez que uno abre los ojos, acompaña en este proceso y sabe que es algo que se puede solucionar. Seguro. Y es buscar esto, digamos, en las entrevistas, esto que vos decís. A ver, tal vez la psicopedagoga ahí lo que te estaba planteando, o los docentes, es, ¿tiene una dificultad en la escritura? Como lo que sería una disortografía. Claro. O esta cuestión ansiosa de él hace que omita o sustituya o cuando copia del pizarro, entonces le pasa en la copia pero no le pasa en la escritura espontánea o no le pasa en el dictado porque en el dictado tiene un refuerzo afuera que lo logra, el refuerzo de la palabra. De la palabra. Vamos, todas estas cuestiones son las cuestiones que uno va y a veces en las entrevistas con los papás uno termina perfilando esta cuestión porque los papás te van contando cosas que pasan, que suceden, pero es terminar de entender esto. Primero que, a ver, los papás, educan y crían, pero no tienen por qué enseñarle a leer y escribir a un chico. Vamos, eso tiene que ver con la escuela. Y la escuela también tiene que marcar, digamos, y explicarle a los papás cuando el chico no logra acceder a esto, qué puede estar pasando, ¿no? Porque el papá no tiene por qué saber que un chico de sala de 5 a primero tiene que pasar con una manipulación de los sonidos de las letras, la mayor cantidad de letras que pueda. Porque sabemos que eso es un predictor de la habilidad de lectura. Entonces sabemos que cuando el chico no logra, digamos, poder sustraer, digamos, sonidos de las palabras y trabajar con esos sonidos oralmente, no por escrito, no oralmente, no va a tener probablemente alguna dificultad en la alfabetización durante el primero y el segundo grado. Ahora, esto es ir trabajando en equipo y también trabajando en la capacitación docente. Porque hay muchos docentes que pueden ver estas cosas y otros docentes que a veces
le falta como, o saben, vos cuando les decís la palabra, le decís, le falta manipular los fonemas. Ah, sí, es eso. ¿Entendés? Es eso lo que le está pasando. Exactamente. Vos pensás aparte que las dificultades específicas de aprendizaje son chicos que para que vos des el diagnóstico tienen un coeficiente intelectual entre normal y normal alto. Esto también es importante aclararlo, porque cuando hablamos de problemáticas en el aprendizaje, inmediatamente se interpreta como si eso no se tuviera la capacidad intelectual suficiente para poder abordar el año escolar o las exigencias escolares de ese año. Y en realidad muchas veces no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con situaciones de comportamiento. Sí, o con cuestiones específicas de ciertos funcionamientos, de ciertos procesos cognitivos, que es como que se traban y hay que trabajar, intervenir. A veces uno empieza con una intervención más, se les da pautas a los papás, uno trabaja desde el colegio para que eso, y cuando vemos que eso no progresa, bueno, ahí por ahí hacemos también una consulta. Pero inclusive se puede ayudar desde la tarea, ¿no? La tarea que viene a acompañar esto, ¿no? Como vos decías. Seguro. Bueno, efectivamente, identifico esta problemática, entonces, bueno, ahora, a partir de ahora, Juancito, vas a tener que todos los días un ratito, no sé, escribir 17 palabras. Estoy inventando. Obviamente ustedes sabrán cuál será la tarea que acompaña. O la tarea que él se pone a hacer por ahí, si uno está por ahí en la casa, prestar atención, ver, no sé, cómo la lee. Por ejemplo, que tenga dificultad para la lectura de consignas. Bueno, ver cómo la lee, decirle, bueno, a ver, decime fulanito. O en la adquisición de la lectoescritura siempre le decimos a los papás, bueno, armen una lista de supermercado, vean cómo escribe, traten de reforzar esto del sonido. Entonces, los papás en general se involucran porque, digamos, les gusta esto de involucrarse. Vos recién mencionaste algo que a mí me da la sensación, o por lo menos esta es mi humilde percepción, que la gran dificultad que se tiene en estos tiempos es efectivamente a la interpretación de la consigna. Es a saber qué es lo que se nos está pidiendo para poder responder con el conocimiento que hemos adquirido. Y a mí me produce una enorme angustia porque uno ve que son chicos que tienen y acceden a una cantidad de información, tecnología, pero a la hora de, por ejemplo, ponerse a hacer un resumen o poder identificar aquello que se me está preguntando para responder correctamente, es como si entramos en un terreno dificilísimo. Y al fin y al cabo, no sé, te pregunto, Lucila, ese es el sentido del aprendizaje. Porque no importa cuántos años nos acordemos sobre la historia argentina, sobre un contenido específico, sino básicamente es poder comprender el día de mañana, en un ámbito más desarrollado, aquello que yo necesito para poder formarme y poder responder como corresponde. ¿No? Mira, en eso hay dos cosas que te quiero contar. Eso es tal cual lo que vos decís. Eso entra dentro de lo que nosotros llamamos la metacognición. La metacognición es la capacidad que vos tenés de darte cuenta cómo aprendés. A veces es más consciente, a veces es menos consciente. Los chicos que no tienen dificultad lo hacen como inconscientemente, como automatizado. Los que tienen dificultad tienen que hacerlo los que tienen dificultad tienen que hacerlo muy conscientemente. Pero es un tema, porque la comprensión de consignas, todos los docentes, vos entras y tenés alguna problema, no entienden las consignas, no comprenden las consignas. Esto es un tema. Pero eso también es fácilmente identificable en casa, ¿no? Seguro. Mamá, no entiendo que me pregunta. Mamá, este problema no lo entiendo. Mamá... Y muchas veces por ahí ni lo leyó. O no lo leyó más de una vez. Pasa por ahí. ¿Entendés? O sea, hay que trabajar mucho, hay que enseñar en la escuela también estas cosas. Yo creo que lo importante es enseñar esto, que cada chico pueda encontrar en realidad su manera, su método, ¿entendés? Porque esto que vos decís, a ver, identificar lo importante. Es tan importante identificar lo importante como suprimir lo no importante. Exacto. Si vos no sabés suprimir lo no importante, no vas a poder identificar lo importante también. Y en esto sí vemos como mucha dificultad, y a veces no son dificultades como para consultar, son dificultades para abordar, para trabajar en la escuela, y por ahí sí para darles tips a los papás para ayudarnos en la casa, ¿sí? Y que tiene que ver con esto. ¿Pero qué te pide la consigna? Porque muchas veces aparece esto, el chico no tiene dificultades de lectura, no tiene dificultades de escritura, no tiene dificultades para argumentar. Yo te diría que esto aparece más en un segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, y se va perfilando hacia la secundaria, ¿no? Sí, totalmente. Pero el chico tiene que salir del secundario con esta gran habilidad, porque eso es lo que va a necesitar para la vida. Mira, yo me acuerdo de chica que nos decían, ay, me fue re bien en la prueba. Ah, sí, ¿por qué te fue re bien en la prueba? Y porque escribí como 8 páginas. Y yo ahora, uno lo ve con sus propios hijos, vos decís 8 páginas que pueden no decir absolutamente nada, ¿no? Y entonces, una frase
o un párrafo conceptuado, porque en realidad lo que la maestra quiere es que le contestes aquello que te preguntó, no todo el choclo que viene por encima y que le da un contexto a lo que posiblemente terminás no contestando, ¿no? Sí. Entonces, eso, de verdad, yo lo vivo como un desafío personal, ¿viste? Esta cosa de que me da la sensación de que de verdad no hay como método de estudio, y al no haber método de estudio, no hay facilidad de comprensión. Seguro. Lo que pasa es que yo te puedo dar mucho método de estudio, yo te puedo contar todas las estrategias que hay de metodología, te puedo contar qué es un esquema, qué es un resumen, qué es una definición, pero si en realidad no trabajo las habilidades anteriores a esto, que se deben trabajar eso no en la se puede escuela, desarrollar. ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cuál es la información que me interfiere? ¿Cuál es la información importante? ¿Qué defino? ¿Cómo conceptualizo? ¿Cómo asocio ideas? Que obviamente los chicos con ciertas dificultades, bueno, tienen dificultades en estos procesos específicos, ¿sí? Pero hay otros chicos que no tienen dificultades y que lo que faltó es abordaje. Claro. Es como la resolución de situación problemática en matemática. A ver, si no tratamos de enseñar los pasos, ¿no? Modelándoselos al chico, y muchos chicos, hay chicos que lo logran, como en todas las clases. Vos vas a tener chicos que solitos, como el que aprendió a leer y escribir en sala de 5, ¿viste? Donde no hubo una alfabetización. Pero no todos somos iguales ni se produce de la misma manera. Y la mayoría es que no. Y la mayoría es que no. El porcentaje es bajito, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es, en esto vuelvo a repetir, bueno, la capacitación docente es importante porque hay un montón de programas y de ejercicios que apuntan a este trabajo y que se pueden hacer en el colegio. No se necesita ir a un tratamiento para Esto me hacerlo. parece que es un mensaje muy importante, ¿no? Porque en general lo que produce miedo, lo que estigmatiza es esto de que, ay, no, mi hijo está yendo a terapia porque tiene este problema de aprendizaje. No, está buenísimo que vaya si efectivamente tiene un problema que no se puede ser resuelto en el ámbito escolar o en el ámbito familiar, pero en la gran mayoría de los casos se puede resolver en ese ámbito. Seguro. Si se tiene la dedicación y el tiempo para hacerlo, Sí, ¿no? y también el colegio tiene la responsabilidad, o la escuela tiene la responsabilidad de que cuando cree que no es así, sí sugerir la derivación. Claro. Y ayudar a qué derivación. Porque vos, por ejemplo, me preguntabas hoy de lo motriz, sí, en las primeras salas, en sala de 2, en sala de 3, en sala de 4, y en realidad ahí hay que orientarlos a los papás, que tal vez lo que tienen que hacer es una consulta con terapia ocupacional, que es una terapia en donde se pone en juego el trabajo del cuerpo, claro. ¿Entendés? Más que por ahí otro tipo de terapias. Entonces, a ver, como que uno también tiene ahí la responsabilidad de ir orientando a los papás, porque los papás no tienen por qué saber, digamos, de estas cuestiones, ¿no? Sí. Yo hace muchos años que trabajo en escuelas y la verdad que la experiencia mía de chicos que ya han terminado su secundaria y es que cuando se trabaja en equipo y cuando los papás pueden entender y cuando uno trabaja con profesionales, cuando se necesita, ¿no? Trabajar con profesionales que pueden venir a la escuela, cuando la escuela está abierta a todo lo que el profesional nos plantea, a lo que tenemos que hacer, a cómo poder ayudar, la realidad es que los resultados son muy buenos. Son muy buenos en relación a la calidad de vida de ese chico y a la calidad de la familia de vida también. Totalmente. Porque te digo, la familia... Y al fin y al cabo de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata, ¿no?